Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Juan, por esta introducción fabulosa. Y muchas gracias a la familia SESMI y a todos los presentes, a la Junta Directiva por la invitación a poder formar parte hoy de esta mesa redonda. Vamos a ver si esto funciona bien. Como decía Juan, ¿no? Todo esto, y me gusta recordarlo, nace, ¿no? Fruto de una casualidad, o una causalidad de la vida, ¿verdad? Porque en el 2012 fuimos invitados, doctor Isabel Dalmau, doctor Francisco Tinao y yo mismo, a participar en un programa de debate en la televisión española. Allí hablábamos de medicina integrativa. He estado revisando este vídeo estos días, ¿no? Y me hacía gracia lo naif que éramos, ¿no? Parecía que estaba llegando ya un modelo que se iba a implantar en todos los hospitales y clínicas del mundo, ¿no? Y en el taxi de vuelta, cuando volvíamos hacia la clínica Omega Z, donde yo era director para enseñársela al doctor Tinao, el doctor Tinao me dijo: Sergio, tenemos que montar una sociedad española de medicina integrativa. Y yo le miraba y digo, pues es una gran idea, por supuesto, cuenta conmigo para ello. Y bueno, fruto de esa conversación y de un trabajo enorme que hubo detrás, nació esta sociedad en la que ahora podemos estar contentos y orgullosos, ¿no?, de que estamos en el 5º Congreso y es una sociedad consolidada, científica, de referencia. Y desde aquí enhorabuena a todo el mundo. Y también un reconocimiento especial al doctor Tinao, que no está hoy, pero que es el gran antecesor de todo lo que ha pasado después. Perdón. También me gustaría, antes de seguir, ¿no?, pues, de alguna manera pedir disculpas o expresar desde la humildad, ¿no?, perdón, porque me alejé un poco de la SESMI en los últimos años y bueno, cada uno tiene que hacer un proceso también de ir para adentro, para mirar en su corazón y también salir de la mente, de las interferencias. De esto voy a hablar hoy largo y tendido, para poder realmente encontrarse con uno mismo y desde ahí pues poder entender, ¿no?, que a lo mejor la soberbia o ciertas cosas de la mente nos pueden alejar, ¿no?, de entender que no hay nada perfecto. Nadie es perfecto y que todos cometemos fallos, ¿no? Entonces, creo que de este trabajo, que es muy importante, viene también esta vuelta a casa que estoy haciendo hoy, en el día de hoy, con esta presentación. Vamos a hablar de 4 aspectos fundamentales. Esto está recogido también en la revista SESMI. Enhorabuena a Neus por todo el trabajazo que está haciendo. Ahí hay un artículo donde resumo esta presentación y voy a hablar de estos 4 aspectos fundamentales. La integridad de la medicina que practicamos, la integridad de la ciencia que nos avala y nos soporta, la integridad de nuestra visión del ser humano y la integridad del camino, muy importante, de salud del propio profesional sanitario. ¿Por qué integridad y no integrativa? Pues hablo de integridad porque es igual si hacemos integrativa, si hacemos convencional o si hacemos lo que sea. La integridad es la honradez, la honestidad, el respeto por los demás, la corrección, la responsabilidad, el control emocional, el respeto por uno mismo, por la vida, por la puntualidad, muy importante, vamos un poquito tarde, la lealtad, la pulcritud, la disciplina, la congruencia y la firmeza en las acciones que tenemos cada uno y cada una. Y me gusta esta definición de la práctica de la honestidad respetuosa, adherida a nuestros valores y la toma sistemática de decisiones por el bien común, incluso cuando no hay nadie mirando. Esto es muy importante. Actuar siempre desde ahí, ¿no?, desde la integridad de uno, aunque no haya nadie que nos observe ni estemos pendientes de nada más. Perdón, pero esto se está volviendo un poco loco. A ver. Bueno. Debemos, en primer lugar, ¿no?, la integridad de la medicina que estamos practicando, ¿verdad? Y deberíamos, en lo posible, evitar, ¿no?, que la mera sustitución de los fármacos de la medicina convencional por una diversidad de terapias complementarias, alternativas, complementos nutricionales, enfoques diferentes, meramente solo para sustituir una cosa por la otra y no entrar en lo que verdaderamente hemos venido a hacer aquí, que es destacar la importancia que tiene la multidimensionalidad del ser humano. Entender que cada persona que vemos es una mente, un espíritu, un corazón, un cuerpo, y no dejar solo de aplicar unas ciertas terapias con un cierto rigor, sin tener en cuenta esto, que es en lo que voy a basar mi discurso de hoy.
tenemos un reto mayúsculo para hacer la medicina integrativa accesible a toda la población. No podemos caer en el error de que sea una medicina de las élites, solo cubriendo la salud de una cierta población que se lo puede pagar. En esto debemos hacer una reflexión muy profunda, porque nuestra medicina, nuestra salud, debe ser accesible para toda la población. En este sentido, debemos optimizar nuestros procesos terapéuticos, diagnósticos. No vale con hacer múltiples pruebas de dudosa calidad científica, sin tener en cuenta las preferencias del paciente, y entrar también en un modelo en el cual vamos a dar unos tratamientos protocolizados a unos pacientes protocolizados. Es decir, cuando alguien ve muchas reactivaciones del virus de Epstein-Barr, cuando alguien ve todo son intoxicaciones por mercurio, esto me ha pasado a mí, ¿verdad? En mi caso. Cuando alguien cree que todos los pacientes tienen Lyme crónico, cuando alguien cree que todos los pacientes hay que pasarlos por la bioresonancia. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hay que reflexionar y pensar que a lo mejor no estamos haciendo las cosas de la manera más correcta. Yo el primero. Y tenemos que empezar, de alguna manera, a hablar de tratamiento personalizado. Aquí veis este avioncito en el que estamos, el paciente y nosotros, los profesionales sanitarios, con una corresponsabilidad en el tratamiento, en el diagnóstico, la autosupervisión del paciente, el empoderamiento, la información que le damos para poder decidir un plan terapéutico común, en consonancia y respetando quién tenemos delante. Adaptar, en definitiva, nuestro método al paciente y no el paciente a nuestro método. ¿Qué propuestas traigo? Porque voy a analizar cosas, pero voy a también dar propuestas muy concretas. Traigo propuestas en cuanto a que la medicina debe ser personalizada y adaptada a todos los niveles y particularidades de cada persona, como decía. Una aproximación honesta, legítima al paciente, maximizar la información que recibe. Esto es básico. Permitir que éste comande su proceso terapéutico con un empoderamiento y la completa supervisión y corresponsabilidad sobre el plan terapéutico. Esto en cuanto a lo que debemos hacer con el paciente. Pero además debemos hacer una medicina integrativa, integral, más sólida y integrada socialmente. Propongo, desde el principio lo hice con el doctor Tinao, la fusión o integración de todas las sociedades científicas, naturistas, integrativas, alternativas, complementarias, en una única y gran plataforma. Podemos mantener nuestra singularidad, pero debemos estar unidos porque el reto es mayúsculo y juntos somos mucho más fuertes. No puede ser que sigamos haciendo la guerra por cada uno por nuestra cuenta. La promoción de las acciones de la integración de la medicina integrativa en el mundo convencional. Podemos hablar mucho aquí, podemos hablar mucho en nuestro consultorio, pero si esto no llega al mundo convencional, no vamos a estar donde tenemos que estar. La creación de centros de atención primaria, centros de salud, como decía el doctor Mejía, integrativos. Esto lo propuse hace muchos años en Barcelona. No se me hizo mucho caso, por lo visto. Pero es el principio. Tenemos un CAP integrativo, un programa piloto, lo evaluamos a nivel farmacoeconómico, a ver qué resultados tenemos y vamos a compararlo con el modelo tradicional de la salud. Esto es fundamental. Tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para esto. Y, por supuesto, fomentar los servicios de integrativa en los hospitales, tanto privados como públicos. Porque recuerden que aquí hay un efecto dominó. Cuando cae una ficha, empiezan a caer todas las demás. Cuando un hospital tiene un servicio de medicina integrativa, el de al lado dice, uy, ¿por qué lo están haciendo? Y estamos a punto de pasar a la acción en ese campo. Y muy importante, la socialización de nuestra medicina. La creación y promoción de asociaciones de pacientes de medicina integrativa. Debemos tener una asociación de pacientes fuerte que pida por sus derechos, porque a los médicos y terapeutas y profesionales sanitarios nos pueden hacer caso, pero al paciente es el que decide. Las plataformas de apoyo online low cost. He visto que hay alguna propuesta desde aquí, desde dentro de la SESMI, de uno de nuestros asociados. Poder dar a través de las redes apoyo a los pacientes con un precio mucho más reducido. El crear un bono social financiado por la industria, financiado por las administraciones, para que el paciente tenga un recurso donde agarrarse para poder ejercitar esta medicina de momento privada. Y el voluntariado en medicina integrativa. Que dediquemos un tiempo nosotros y nosotras
a poder trabajar gratis en servicios que apliquen esto para pacientes que no pueden pagarlo. Esto es importantísimo. En segundo lugar, me gustaría comentar acerca de la integridad de la ciencia que nos avala. La integridad de la ciencia que nos avala. Y en este campo es muy importante, es que esto va muy rápido. Es muy importante, va más rápido que mi mente, que ya es decir, los estudios. Lo que no se publica no existe en medicina, en ciencia. Debemos publicar más. Debemos hacer autocrítica. La revista de SESMI es un gran ejemplo, ¿no? Estamos publicando, porque si no, no se va a conocer todo lo que estamos haciendo. Y debemos publicar el qué. Debemos publicar, bajo mi punto de vista y con la experiencia que tengo en investigación, estudios de pequeño tamaño, bien diseñados, pero contundentes, que expliquen los procesos de nuestra medicina integrativa, que puedan ser financiados, porque el coste es muy importante, ¿verdad? Que puedan ser factibles, en definitiva. No podemos hacer ensayos clínicos de gran tamaño, pero sí podemos hacer cosas muy bonitas, interesantes. Y como os enseño aquí, estos casos clínicos de excelencia en medicina integrativa. Donde no llega la medicina convencional, llega la integrativa, ¿verdad? Todos tenemos casos de tiroiditis de Hashimoto que se han negativizado sus anticuerpos, tenemos casos de SIBO que han respondido a tratamientos farmacológicos o no, o naturales. Cuando agrupamos esos casos y se publican en una revista de alto impacto, entonces tienen valor. Y voy a referirme a esto a continuación, lo que está pasando en la medicina y en la medicina basada en la evidencia. Nosotros debemos reforzar nuestra base, eso sin duda, y os animo a publicar, os animo a juntar los casos de éxito, porque esto es lo que nos va a dar la base para sostenernos. Dicho esto, hay que hacer una reflexión también hoy sobre la medicina basada en la evidencia o en la indecencia. A veces se dice también así, ¿verdad? Porque, fijaros, hay autores que ya están, digamos, publicando ampliamente lo que está sucediendo en el mundo de la evidencia. Las publicaciones falsas, los ensayos clínicos mal diseñados, mal ejecutados, mal publicados, los metaanálisis fraudulentos. Estamos en un momento horrible a este nivel, pero se está destapando lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y, en fin, si a alguien le interesa mucho este tema, le recomiendo este artículo del British Medical Journal, que se titula La ilusión de la medicina basada en la evidencia. Y dice claramente, y aquí debajo tienen, hay un YouTube que es espectacular, explicando todo esto de manera majestuosa, magistral, que la medicina basada en la indecencia ha sido corrompida por los intereses corporativos, la regulación fallida, la comercialización de las instituciones académicas, la manipulación de los propios académicos por el dinero. Estos autores argumentan allí. Y yo también añado, ¿no?, la perversión del modelo del ensayo clínico y del metaanálisis como únicas evidencias válidas, despreciando todas las evidencias que provienen de estudios observacionales, de estudios pequeños, de casos clínicos de excelencia, ¿verdad? Y especialmente voy a hacer aquí un apunte, despreciando la evidencia de lo que yo llamo terapias no patentables. No vamos a hablar más de integrativo, complementario, vamos a ponerle el nombre que tiene esto, terapias no patentables. Terapias que, al no ser patentables, nadie va a poner en su sano juicio el dinero que necesita para hacer los estudios que lo lleven a esa aprobación por las autoridades. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que el coste para llevar un fármaco al mercado del 2016, que era aproximadamente 500 millones de dólares por fármaco, en el 2018 y al 2023 estamos hablando de aproximadamente 2,3 billones con B, de burrada. ¿Alguien en su sano juicio va a pensar que un laboratorio, que un emprendedor, que un filántropo va a coger a la vitamina D, a la vitamina C, a la planta de la camomila y la va a llevar a esa experimentación, pasando por todas las fases, para que cuando al final sea aprobada no le retorne ni un solo euro de la inversión? Este es el game over, este es el atolladero donde estamos,
puesto que en el hospital nuestros compañeros nos van a pedir evidencias del más alto nivel para las terapias no patentables, como si alguien tuviera que poner ese dinero y hacer todo ese recorrido farmacéutico. Nos encontramos en este juego cerrado donde nunca jamás van a llegar las evidencias científicas a estar a un nivel mientras no haya dinero detrás que lo mueva. Y ahí estamos, porque la gran mayor parte de lo que hacemos en nuestro quehacer diario en la medicina integrativa es con terapias no patentables. ¿Qué propuestas traigo? Porque no solo es esto discutir, ¿no? Traigo una propuesta muy concreta y espero que se unan a mí diversos profesionales. Traigo una propuesta de un sistema de evaluación específico y singular para las medicinas y terapias no patentables. En primer lugar, con un nivel de evidencia exigida menor a los fármacos patentables. Nunca le vamos a poder exigir un estudio de fase 3 en 25.000 pacientes que vale 5 millones de euros a una terapia no patentable. Una evaluación diferencial, equitativa y ponderada. Reconocimiento de su seguridad y eficacia por los sistemas de salud. Poder certificar que esa terapia tiene un cierto nivel de seguridad y un cierto nivel de eficacia, no el más completo. Introducción de esas terapias que estén validadas de esta manera en las guías sanitarias y la promoción de estas terapias y de suplementos nutricionales. Para esto debemos hacer una mesa redonda, un foro, tenemos que ir a la Agencia Española del Medicamento y les prometo que yo voy a colaborar en esto porque es una de las cosas en las que quiero dedicar mi tiempo en los próximos meses. Necesito ayuda. El tercer punto de hoy es el más importante. Es la integridad de nuestra visión del ser humano. Y me refiero más concretamente, ¿no?, al cambio que la medicina integrativa, integral, íntegra de la integridad debe acometer para situar de una vez por todas al ser humano y sus dimensiones múltiples, emocionales, mentales y espirituales en la primera fila de nuestro enfoque, pero de verdad. Y así evitar perpetuar una medicina basada en el cuerpo, los síntomas y la miopía de una ciencia sin conciencia. Esto es el leitmotiv. Esto debería ser el leitmotiv. Se dijo que la fe mueve montañas hace eones. Pero yo considero, en mi juicio, que no hay montañas más altas que las que separan a nuestra mente y sus continuos juicios, pensamientos, sentimientos, emociones, del valle de sabiduría, armonía y calma amorosa que se encuentra en el centro de nuestro ser. Todo apunta a que trabajar el empoderamiento, la confianza, la fe y buscar, fomentar y practicar esas vías de acceso a ese valle fértil de salud y vida podría verdaderamente derrumbar esas montañas que nos separan de nuestra esencia y de la completa salud espiritual, mental, emocional y física. Fomentar esas aptitudes, esas actitudes, esas vías de acceso a ese conocimiento, a esa sabiduría interna, debería ser, bajo mi juicio, la máxima prioridad para todos en este momento. Y voy a hablar de la importancia de la P de la PNI, porque la PNI, que todos practicamos de alguna manera, se nos olvida esta P a menudo, la psico. Y de esto voy a hablar en gran detalle a continuación. Voy a hablar también de la utilidad clínica del placebo, de la intención curativa, de la fe. Y lo voy a hablar desde el punto de vista más científico posible. Y es que, tras muchos estudios publicados durante décadas, demostrando la influencia de la mente sobre el organismo, del cerebro sobre el organismo, este mismo año la revista Nature nos regaló este resumen de datos de diversas publicaciones que avalan la relación directa entre el cerebro y la génesis de las enfermedades y cómo los científicos están descifrando el modo en que el cerebro orquesta las respuestas neuroendocrino-inmunológicas
con la esperanza de encontrar tratamientos para una variedad de enfermedades. Aquí ven, en la derecha, un corte del intestino delgado y lo que ven en rojo son neuronas y lo que ven en verde son células del sistema inmunológico. De ahí parte nuestra salud, del segundo cerebro, pero sin lugar a dudas, todavía más importante es el primer cerebro. Hablamos mucho del segundo, pero ¿y el primero qué? El primero, la psico, es donde vamos a ir ahora. En resumen, este estudio, esta confluencia de estudios nos habla que los estados mentales pueden tener un impacto profundo en el grado en que nos enfermamos y en cómo nos recuperamos. Ya es hora que lo diga Nature, ¿verdad? Porque eso lo han dicho todos los sabios, los grandes sabios y todos los grandes médicos que ha habido en la historia de la humanidad. Pero ahora que lo dice Nature, me lo creo. Nos enseñan que el medicamento antiinflamatorio, cuando es inyectado exclusivamente en el cerebro de los ratones, induce efectos antiinflamatorios en todo el organismo del ratón. Y el efecto desaparece cuando se elimina el nervio vago. Es decir, que no se produce a través de la sangre, se produce a través del sistema nervioso. Que yo digo una cosa, ¿por qué le llamamos sistema nervioso? ¿Quién se inventó esa palabra? Si le hubiéramos dicho sistema calmado, quizás la vida hubiera sido muy diferente, ¿verdad? Bueno, este estudio también nos demuestra cómo las neuronas de la ínsula, que procesan las emociones y las sensaciones corporales, almacenan recuerdos de episodios anteriores de inflamación intestinal. Cuando se estimulan estas regiones cerebrales, vuelve a suceder la respuesta inmunoinflamatoria y se vuelven a dar los síntomas del síndrome de intestino irritable. La reactivación del síndrome de intestino irritable, ¿dónde está? ¿Por qué le llamamos intestino irritable si le tenemos que llamar mente irritable? Emociones irritables. Fíjense qué interesante. Ahí está, ¿no? Y el SIBO, y lo que mi compañera, ¿no?, Sari Arponen, el otro día en Barcelona llamó obsesivo. El obsesivo. Quédense con eso. Y también aquí en esta publicación la interacción entre las células inmunes y las capas de nervios más externas de las arterias son, estimado Sergio Mejía, lo que producen la arteriosclerosis y no el colesterol, ¿verdad? Esto es muy interesante. Y ahora ya lo dice Nature, pero otro estudio que sale en esta compilación es este que, mediante la activación de las neuronas del hipotálamo, se generan síntomas de enfermedad, incluso en la ausencia de un patógeno. Fíjense que aquí tenemos el dibujo, ¿no?, que sale en esta publicación de pérdida de apetito, los escalofríos, la fatiga, la tos, la temperatura, la fiebre. Anda, pero si resulta que no es el virus lo que produce esto, resulta que es la mente, el cerebro, que está induciendo estos síntomas para que el cuerpo se cure antes, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? También lo que nos han dicho de la medicina naturista toda la vida, ¿verdad? No tratar los síntomas y dejar que el cuerpo evolucione. Pues ahora ya nos lo dice Nature. Y podría estar horas hablando de esto porque hay múltiples ejemplos, pero estrés y cáncer, y también desde aquí mi saludo al doctor Gascón, que casi se lo comen por hablar de esto, sus compañeros oncólogos. Era un pirata, era un hereje. Bueno, pues ahora resulta que las células tumorales tienen receptores beta-adrenérgicos del estrés. Y cuando bloqueamos esos receptores con propanolol, se reduce la angiogénesis, se reduce la infiltración, se aumenta, la infiltración tumoral por los linfocitos y se mejora el pronóstico del cáncer de los pacientes. Qué curioso, ¿verdad? La relación de la mente y el cáncer. Hasta ahora esto era pura ciencia ficción. Y ahí estamos todos en la PNI, ¿verdad? Recuerden, la P es lo primero. P es lo primero, lo más importante. Y por eso lo dibujo con esa potencia y con esa diferencia de tamaño en la diapositiva. ¿La P de qué? La P de psicoemocional, de pensamiento, que acaba en miento. Psicodélico, ahora voy a hablar de eso también. La P de paciente y de paciencia y del perdón que es la energía más sanadora del corazón. La P de psicosomático, la P de piloto automático, la P de poder mental, de primordial, de placebo y de parar. Y vamos a darle ahora al placebo, porque
Claro, resulta que el placebo es el artefacto estadístico de los ensayos clínicos, todo lo que... eso es placebo, eso es placebo. Vaya con el placebo. Resulta que Newsweek nos dice el año pasado que solo el 15% de las veces el antidepresivo es superior al placebo. Vaya. ¿Y de dónde sale esto? Pues del análisis de todas las publicaciones de la FDA sobre los ensayos clínicos con antidepresivos. Fíjense el patrón de el placebo arriba y el fármaco activo abajo. Prácticamente es la misma respuesta, ¿lo ven? Y aquí, fíjense que los únicos fármacos que realmente están en la parte izquierda, es decir, el efecto real del tratamiento, son los antidepresivos tricíclicos. El resto, los ISRS, excepto la venlafaxina, que está por aquí, muy bien posicionada, tienen un efecto muy, muy cercano al efecto placebo. Esto es ciencia de la conciencia. Y déjeme que les presente algunos detalles más, ¿no? ¿Puede la sugestión mejorar los resultados de los ensayos clínicos? Creo que sí, ¿no? Pero aquí lo ven con absoluta claridad. En la primera gráfica, más para allá, ven como cuando se le administra un antidepresivo a los pacientes con fobia social y se les dice que ese antidepresivo es el antidepresivo bueno, o se les dice que ese antidepresivo es un fármaco experimental del que no conocemos lo que va a hacer, pero en realidad es el mismo antidepresivo, fíjense las diferencias en los efectos. Mucho más significativo cuando el paciente confía en el tratamiento. Y fíjense aquí, esto es espectacular. La amígdala, activación del miedo, de la fobia. ¿Qué vemos? Pues que cuando el paciente cree que el tratamiento es el antidepresivo, hay una deactivación, una desactivación de la amígdala. Hay menos miedo. En definitiva, la creencia en el tratamiento es fundamental para sus efectos. Qué extraño. Y un detalle más, este es un estudio espectacular de ataques de migraña, es publicado en la revista Science. En comparación con no dar ningún tratamiento, el placebo explicaba el 50% del efecto del tratamiento. Aquí se les decía a los pacientes que tenían episodios de migraña que iban a recibir un tratamiento. ¿Era placebo o el tratamiento eficaz? Pero en la caja ponía, ¿es placebo? En la caja ponía, puede ser placebo, puede ser tratamiento, o en la caja ponía, es realmente tratamiento eficaz. Fíjense los resultados. El placebo curaba prácticamente el 60% de lo que curaba el medicamento activo. Y cuanto más información positiva recibían los pacientes, cuanto más información positiva, más efecto tenían. Los autores decían que ya sea con la medicación o con el placebo, la información proporcionada y el ritual de tomar la píldora son componentes importantes de este efecto. Y el efecto placebo no es un efecto residual, el efecto placebo es la fe, la confianza. Y esto, como decía antes, y han dicho siempre los grandes sabios, mueve las montañas. Y déjenme que les haga un apunte sobre la medicina psicodélica. La medicina psicodélica, esto de los hippies, ¿verdad?, que hacían los hippies en los años 60, lleva con nosotros toda la vida. Todas las civilizaciones han usado estos tratamientos para curar dolencias y también para su desarrollo espiritual. Fijaros cómo se parece en la psilocibina o la LSD a la molécula de la propia serotonina. Y por ahí va, por la vía serotoninérgica el efecto de estos tratamientos. Recientemente también se ha formado y forma parte de esta sociedad, la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Psiquiatras, muy serio, todo basado en la evidencia científica. ¿Y por qué se está dando este resurgimiento de la medicina psicodélica? ¿Saben por qué? Por lo mismo que he hablado antes. Money, money, money. Porque se ha logrado patentar algo no patentable, un hongo que es de la naturaleza, que no se puede patentar, pero juntado con la psicoterapia específica y con una estandarización se ha logrado patentar. En cuanto se ha patentado, ha empezado a fluir el dinero y se han podido hacer los ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos han ido fluyendo y fluyendo, se han publicado en las mejores revistas internacionales. Y por eso estamos hablando hoy de ese resurgimiento. El tratamiento de enfermedades neuropsiquiátricas. Esto es la panacea actual, porque supera con mucho a los antidepresivos, a los ansiolíticos. Estamos empezando a investigarlo. La psilocibina, el LSD, la ayahuasca, sustancias con un potencial espectacular en el tratamiento de algunos desórdenes, síndrome de estrés postraumático, depresión, resistente a tratamientos farmacológicos. ¿Por qué? Porque estos fármacos no solo producen efectos terapéuticos, sino que además mejoran la plasticidad neuronal.
reestructuran nuestro cerebro. Hay cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Recientemente han sido aprobados en Australia. Se han legalizado y están a punto de ser aprobada la psilocibina en Europa, en España también, en América para el 2024 en el tratamiento de la depresión. Se han caracterizado en revistas de altísimo impacto los mecanismos de acción que pasan por los fenómenos de neuroplasticidad a través de receptores serotoninérgicos y también de algunos otros receptores muy interesantes, con una conjunción entre lo que es la experiencia psicodélica. El paciente toma el medicamento y a través de unas visiones, unas sensaciones, es capaz de poder hacer, digamos, objetivable el origen de sus traumas psicológicos. Y esto le pone en conjunción con una psicoterapia aplicada en la posibilidad de la sanación a través de esta plasticidad neuronal. Este estudio salió publicado también en muchos medios hace unos años, fue uno de los primeros, como una única dosis de psilocibina, este hongo mágico, reducía la ansiedad, la depresión y en pacientes de cáncer. Estos efectos duraban hasta 4 años después de una única sesión con esta sustancia. Los pacientes que recibieron psilocibina presentaron reducciones de ansiedad, depresión, desesperanza y sobre todo de la ansiedad para la muerte cercana. Las experiencias, decían ellos, han sido las experiencias más significativas personal y espiritualmente de sus vidas, en este estudio recogido en el Journal of Psychopharmacology. Este estudio es uno de mis favoritos, hay multitud de ellos, necesitaría horas para hablar de todos ellos, pero es un estudio que se publicó en Nature este año también y se comparaba, entre otras cosas, el efecto de psilocibina con escitalopram. Como pueden ver, psilocibina es superior a escitalopram significativamente en todos los puntos de corte en el tratamiento, en la mejora de la depresión de los pacientes. Y esto, bueno, puede ser interesante, pero lo verdaderamente interesante es que en el estudio, que incluía técnicas de neuroimagen, vean, arriba está la psilocibina, abajo está escitalopram, y si se fijan, aquí tenemos que en la psilocibina hay ven, está dispersos estos puntos, se agrupan aquí. Esto no sucede con el tratamiento de escitalopram, siendo los dos tratamientos eficaces en la depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que la psilocibina es capaz de inducir efectos antidepresivos mejor que el citalopram, pero además lo hace a través de cambios estructurales en el cerebro. El cerebro cambia literalmente a nivel funcional y a nivel estructural. Se producen fenómenos de neuroplasticidad. Y ese cerebro y esa persona no vuelve a ser la misma, en el mejor sentido de la palabra. Déjenme que trate de resumir un poco lo que he hablado con este esquema que me gusta mucho para explicarles, ¿no? Aquí tenemos al cochero, que es nuestra mente, ¿vale?, que dirige ese carruaje de caballos comandado por las emociones, ¿verdad?, a las cuales se tiene que tratar de frenar de alguna manera. El cuerpo es el carruaje y dentro del carruaje, y creo que Alex nos va a hablar bastante de lo de dentro después, está nuestra conciencia. Está la unión de lo femenino y lo masculino, que son los jefes de ese carruaje de caballos, quien le van a decir al cochero dónde tiene que ir, cómo tiene que ir y si tiene que frenar. El problema es que la mayoría de nosotros y nosotras no sabemos quién es esto. No estamos en contacto con esto. Somos esto y mucho esto. Y nuestro cuerpito va sufriendo la velocidad a la que vamos, absolutamente guiados por emociones, pensamientos, sin control, por una mente desbocada y la ausencia de comunicación entre nuestro yo superior y esa mente, nuestro corazoncito y esa mente. Y el cuerpo sufre, el cuerpo vaya que sufre, porque el carruaje no aguanta todo y nos para. Y cuando nos para, ¡ay, cómo me duele!, ¿verdad? Como decía el doctor Mejía, hay que escuchar. Si nos para, hay que escuchar. Y hay que contactar con esto, que es de lo que se trata aquí. Con técnicas como el tai chi, el qigong, el yoga, podemos modular esa conexión entre el cuerpo y la mente. La musculación, el ejercicio físico, muy importante, porque cuando el cuerpo está más fuerte y el cuerpo está más cansado, el cochero se tranquiliza. Muy importante el control de la respiración,
la meditación, el mindfulness, técnicas de respiración para agarrar las riendas. Porque cuando uno agarra las riendas de su vida, agarra las riendas de esos caballos desbocados y empieza a trotar en vez de a cabalgar, y empieza, ¿sabéis lo que pasa? Que empieza a ver la vida. ¿Y sabéis lo que vemos? El paisaje. Y el paisaje es el presente. El presente. Y sin presente no hay nada. El presente es el mayor regalo que tenemos. Podría decir que es el gran regalo que tenemos. Las sustancias psicodélicas han venido a añadirse también a ese arsenal terapéutico de que disponemos para poder estar aquí y ahora, presentes, regalo, el mayor regalo que tenemos. Si no estamos presentes, vamos a ver una vida, la vida de nuestros caballos. Vamos a ver lo que nuestros caballos, nuestras emociones, nuestra mente nos van a querer ver. Cuando estamos comandando, entonces empezamos a ver la vida y de ahí emana el más amplio concepto de salud que conocemos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Vamos bien? Perfecto. De ahí, una vez estamos en esa conexión entre nuestra mente, nuestro cuerpo y esos dueños del cochero que están aquí en el corazón, en el amor que somos, ahí está la coherencia entre nuestra mente y nuestro corazoncito. De ahí es donde empezamos a hablar de otro lenguaje, ¿verdad? Y eso es lo que yo he venido hoy a comunicar en esta jornada inaugural. ¿Qué propuestas traigo para esto? Pues bueno, situar, por supuesto, al ser humano y sus dimensiones en la primera fila de nuestro enfoque, aproximarnos de verdad al paciente desde sus dimensiones emocionales, mentales y espirituales y aprender a gestionar la P de la PNI. Utilizar el efecto placebo a nuestro favor como herramientas terapéuticas, dejar de desdeñar su efecto y posiblemente, yo también estoy implicado en eso, en la formación en medicina psicodélica, mindfulness, etcétera, y otras aplicaciones. Y por último, y no menos importante, quiero hablar de la integridad, del camino de la salud del profesional sanitario. La integridad es retomar el camino hacia la propia verdad. Cuando nos miramos en el espejo, nos podemos ver tal cual somos y tenemos una oportunidad de mirarnos en el espejo del paciente. Porque el paciente viene y nos está hablando de él, pero nos está hablando de nosotros. Es que es muy pesado, es que me manda muchos correos. ¿Y tú cuando alguien no te contesta, qué haces? El paciente viene a enseñarnos quiénes somos y dónde estamos. Es nuestro espejo. Nosotros somos el espejo del paciente y el paciente es nuestro propio espejo, donde mirarnos y aprender. El camino a la salud del personal sanitario. Reivindico que somos el modelo donde se tiene que mirar el paciente. Somos un vehículo terapéutico para nosotros mismos y para nuestros pacientes. De nuestro completo desarrollo espiritual, emocional, mental y físico, de nuestro propio desarrollo, van a beber y a nutrirse nuestros pacientes. Esto no es baladí. Debemos experimentar, para poder entrar en la nueva era de la medicina de la integridad, la serenidad, el ser en unidad, el sosiego, la calma de mi ego, el autoconocimiento. Si no me conozco, me miento. Y el desarrollo personal, de la calma, el camino a nuestra alma. Si no estamos ahí, difícilmente vamos a poder ver al paciente donde queremos. Difícilmente vamos a poder ver, ser el espejo donde se vea a ese paciente y se vea reflejado y vea que quiere ir allí. Esto, para mí, es lo más importante y es el mensaje que traigo para todos y todas. Vamos de verdad, ahora sí, de una vez por todas, a contactar con nuestro corazón, a entender quiénes somos en la conciencia y a practicar nuestra medicina, nuestros dones desde allí, desde esa paz y desde esa calma curativa para todos. Para un paciente más saludable y una sociedad más saludable. Conocer de primera mano el camino a la salud de cada uno de nosotros
empodera, libera y mejora a nuestros pacientes, a nuestros clientes, a nuestras familias y a la sociedad en general. La calma. C, puntos suspensivos, ese caminito ti, nos lleva al alma. Es el camino que lleva a nuestro alma. Apostemos, pues, por una medicina integrativa, integral, pero sobre todo íntegra, con cada uno de nosotros, con los pacientes, con todos y con el todo. Muchas gracias.